Que solo me parece muy acertado lo que habéis utilizado de tan iguales, tan distintos, porque recordemos a Idoia Mendia la famosa frase que dijo de no se puede ser demócrata y defender el derecho a decidir. Yo creo que reflejaba muy claro bueno, pues cuál es el sentir del Partido Socialista de Euskadi. Por tanto, es curioso que en otros lugares sí que se acepte esa manera o esa dinámica que se lleve y, sin embargo, aquí pues tengan semejante mensaje tan ambiguo. Catalunya vol ser reconeguda com a nació, com el que ens considerem. Claro. Yo eso, insisto, yo eso no lo he oído aquí. Es que Diana. es plenamente incompatible con las declaraciones que durante tanto tiempo hemos escuchado a Idoia Mendia, incluso en el propio Parlamento Vasco, cuando se han planteado propuestas por parte del Partido Nacionalista Vasco y por parte de Euskal Herria Bildu en torno precisamente al reconocimiento de este país como nación. O sea, han sido completamente contrarias porque no dan ningún tipo de reconocimiento, todo lo contrario. Menosprecian, incluso de manera muchas veces casi burla, hablan de la importancia que le damos a esta cuestión y no a los problemas que, según ella, son absolutamente aislados de esto, cuando lo que estamos hablando es de construcción nacional y social. Una solución no puede ser preguntar a la ciudadanía, eso es tampoco moderno. A ver, se le suele preguntar cada 4 meses. Y respecto, digo, cada 4 años, perdón. Bueno, últimamente cada 4 meses, la verdad. Y lo que has dicho es decir, no hace falta hacer muchos estudios. Bildu, por lo menos públicamente, le da mucha más importancia a la cuestión soberanista que a otros temas. Eso es oír las cosas que decir. Porque la concepción es completamente ligada. No desligamos una cosa de la otra. Le dais mucha más importancia que yo tengo la sensación de que sois de izquierdas se imponen a media jornada y soberanistas a jornada completa. Todas las fuerzas de izquierdas unidas podríamos conseguir muchas mejores políticas sociales. Me parece preocupante que haya dos fuerzas de izquierdas que estén compitiendo por cuál de ellas se alía con el PNV para gobernar. Y eso realmente es un poco preocupante. ¿Existe esa competición? Bueno, yo en primer lugar creo que hay que distinguir entre, cuando hace referencia a dos fuerzas de izquierda, el Partido Socialista para nadie es un secreto que durante todo esto, la legislatura anterior y en las diferentes instituciones está gobernando en acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, no es sorpresa que esté, digamos, en esta dinámica de acuerdo. Y por otra parte, yo creo que hay una diferencia muy grande y así se ha expresado en las reuniones que hemos mantenido con Podemos, y es que por una parte estamos plenamente de acuerdo y llegamos de manera casi natural a cuestiones comunes en materia de política social y económica, y además esto lo hemos reflejado públicamente y se va a ver reflejado materialmente en la legislatura parlamentaria, pero por otra parte, desde luego, hay cuestiones que nos parece fundamental, y es que 57 escaños, de una u otra manera, de los 75, pueden, desde luego, estar a favor del derecho a decidir de este país, y por tanto, eso hay que ponerlo encima de la mesa. Y desde luego, en ese sentido, desde luego, la principal fuerza del Parlamento Vasco es el Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, es una fuerza de referencia a la hora de hablar en términos de cuestiones de derechos humanos. Creo que hemos tenido un reflejo en la anterior legislatura, y es que, a pesar de haber un acuerdo también del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista, ha habido un estancamiento brutal en materia socioeconómica, y que, por tanto, hace falta un avance, y un avance que pasa, desde luego, por tener en cuenta al resto de fuerzas que componen el Parlamento. En ese sentido, yo creo que veremos, en función del acuerdo al que se llegue, puede ser una legislatura en la que, a pesar de que el Partido Socialista tenga un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, dé lugar también a otras, pues a otros acuerdos en ese ámbito, por una parte construcción nacional y por otra parte en materia de política social y económica. Por ejemplo, es decir, que la prioridad del Partido Socialista la huelga de las trabajadoras de las residencias de Vizcaya, por ejemplo, que, por cierto, toda nuestra solidaridad con ellas. La del Museo de Bellas Artes y la de Bizkaibus, a ver, hay unas cuantas. Y la gestión genial de la Diputación de Bildu en la legislatura anterior, ¿no? No, pero no me salgas por los no, carros de Mira, en la legislatura anterior la patronal denunció a Bildu por defender los derechos de las trabajadoras de las residencias de Guipúzcoa. Y cuando gobernéis vosotros, pues podemos criticar o no, pero como esos sí han gobernado diputaciones y hemos visto lo que han hecho. La patronal nos pues denunció por defender los derechos de las trabajadoras de las residencias de Guipúzcoa. No, y eso es un orgullo. ¿Ha habido recortes en sanidad?
¿Ha habido recortes en educación? ¿Ha habido Habla recortes con los en social? sindicatos. Si de algo nos podemos Iñaki, enorgullecer, claro que lo ha habido. que no ha habido Ha habido. recortes. Y la prueba está... Diana. Sí, yo me quiero quedar con las palabras que ha dicho, que no tiene ni odio ni rencor y que además desde siempre ha tenido una educación en la que se ha basado precisamente en el respeto y en la, bueno, pues en no tener nada contra nadie, contra ninguna formación, etcétera, o sea, mirando hacia el futuro, y desde luego me parece muy positivo. Sí, bueno, yo, o sea, creo que es necesario empezar con una frase del propio Imani Kalingan, que es el miembro del Comité Internacional de Verificación, que afirmaba que no ha pasado en ningún lugar del mundo, porque además si lo decimos cualquiera de nosotros puede ser como tildado de tendencioso, pero que lo diga una persona tan reconocida como él, que no ha pasado en ningún otro lugar del mundo en el que haya una organización que muestre su voluntad de desarme y que se encuentre con el rechazo, la negativa, y no solo eso, sino que la actitud que están teniendo los Estados, ¿no? Me parecía absolutamente surrealista y efectivamente nada es casualidad. Hemos visto el Día de la Hispanidad, lo que ha pasado, y hemos visto el día en el que el ministro del Interior se estrena para que sepamos exactamente cuál es, una vez más, esa política sistemática de negación y de anclarse en el pasado del gobierno español. Y desde luego... Y del francés, se y supone, del, ¿no? y del Claro. gobierno francés, por supuesto. De los Estados. Ahora ya no hace falta hace negociar. 5 Vale, años hemos bien. asistido a una conferencia internacional de paz, la conferencia de Ayete, que nadie se le olvide, que contó con personalidades de la talla de Jonathan Powell, de Kofi Annan, de Jerry Adams. Estuvieron aquí, llevaron a cabo una declaración de 5 puntos fundamentados en personas que tienen una trayectoria incuestionable, en los que el punto 1 fue precisamente el cese al fuego unilateral, definitivo, el cese de la actividad armada. Y 3 días después ETA lo llevó a cabo. Elsa. Es A ver, mira, yo cínico te voy a que hacer una feliciten el pregunta. proceso de paz de Colombia y que sin embargo aquí no hagan lo propio, lo que tendrían que hacer, porque es que lo que pasa aquí no pasa en ningún Pero lugar el del problema mundo. también es que no en el PNV. Eso es que te quede Pues claro. es verdad que las declaraciones ya de los responsables del Partido Nacionalista Vasco empiezan a ser, bueno, pues bueno, Pero es que valoraremos. nosotros no estamos en política de un no para... rotundo no es a no, un- sino no Pero no puede ha habido ser sí. ningún cambio. O sea, ¿no? quien Cuando ha hay algo llevado a encima cabo de la mesa, durante cuando hay algo una encima de la mesa. legislatura brutales recortes, sigue siendo ahora el presidente de gobierno. O sea, Sí, sí. ¿cuál ha sido el cambio para llegar Pero- a una y votamos conclusión? Venga, un titular, Diana. Apoyos. Es muy difícil estar en contra de que pierda Trump, pero apoyar a Hillary Clinton es una barbaridad también. O sea, recordemos el pasado de Hillary Clinton, el pasado belicista, las intervenciones militares de las que ha sido responsable esta mujer. Pero es que en este caso es imposible que no sepan nada. O sea, es que es absolutamente, es inherente al Partido Popular. Lo que es verdaderamente fuerte es que a día de hoy tengamos a un presidente de gobierno que tenga de manera más o menos responsabilidad también en toda esta trama de corrupción que no es aislada, que azota al conjunto del Partido Popular. O sea, yo creo que por eso va a ser muy importante ver en qué se traduce el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista, precisamente porque hay algo que tenemos encima de la mesa y es la cuestión territorial. Y es que es la piedra angular, por una sencilla razón. No era lo social o lo angular. Por una sencilla razón, porque el rescate social solo va a pasar por tener un gobierno que defienda los intereses de Euskal Herria. Desde luego, un gobierno en Madrid que lo único que hace es traer los mayores recortes de la historia aquí, a este país, y que además haya otro gobierno vasco que acepte esos recortes de manera sistemática, pues desde luego es un gran problema. Y hay que explicar precisamente a la sociedad, hay que explicar a la ciudadanía en qué se traduce cuando hablamos de derecho a decidir, porque afecta a todos los ámbitos de nuestra vida Mira, y que es fundamental. Tenéis más votos yo creo que el al final, PNV y el PS juntos. Es una cuestión de, bueno, pues de salir a los medios, ¿no? Porque Pili Zabala precisamente ha estado en el marco de estas negociaciones y de estos acuerdos que se van a llevar seguramente a cabo con Euskal Herria Bildu, y ella sabe mejor que nadie cuál es nuestra postura y sabe perfectamente que desde luego de una manera natural coincidimos en materia socioeconómica y que por tanto ahí va a haber
claramente un pacto, un acuerdo o múltiples acuerdos, que eso va a ser así, desde luego, pero también, además, sabe que efectivamente hay cuestiones muy importantes, y es que precisamente no se le olvide a nadie que quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Nacionalista Vasco. Y ha ganado las elecciones el Partido Nacionalista Vasco, y hay algo en lo que nos parece fundamental, y es precisamente que queremos que esta sea la legislatura de avanzar en términos de derecho a decidir. Y por tanto, si con alguien tenemos que hablar de ello, es sobre todo y fundamentalmente con el Partido Nacionalista Vasco, pero desde luego también en ese marco con Podemos, y desde luego el Partido Socialista no, pero sí creemos que según de qué modo se dé el acuerdo con el Partido Socialista y con el Partido Nacionalista Vasco, podremos llegar, desde luego, a amplios acuerdos en materia de política socioeconómica. Oye, lo de la opacidad... Yo sinceramente creo que, al menos, desde luego por nuestra parte, cada vez que nos hemos juntado y hemos hablado, hemos puesto ante los medios de comunicación el contenido de lo que allí se ha dicho. O sea, yo voy a decir una maldad y sin que sirva de precedente, pero las declaraciones de Alonso tienen lo suyo, decir que con el Partido Socialista se están acordando sillones y con Euskal Herria Bildu políticas. Me parece interesante la definición. Hombre, no me digas que estás de acuerdo con Alfonso Alonso. Diana, por eso he dicho que voy a decir una maldad y sin que sirva de precedente. A ver, mira, o sea, ¿cómo es posible que os abstengáis para facilitar el gobierno y en el minuto 1 vayáis a hacer un bloqueo para que no lo saque? O sea, la coherencia es conjunta, no haberos abstenido. Bien. Yo creo que efectivamente tenemos que mirar hacia adelante. Yo creo que tenemos posibilidades de seguir avanzando a pesar de la obstrucción de los enemigos de la paz, como es el Partido Popular. En este caso, además, quienes con esa actitud negativa y con esa actitud de guerra, pues se han ido quedando atrás en este país, y yo creo que la ciudadanía le ha dicho claro que ante quienes no quieren avanzar en términos de normalización y pacificación, pues no va a haber tanto espacio para ellos. Y yo creo que en ese sentido es importante avanzar, mirar hacia el futuro, y desde luego la reconciliación, el reconocimiento a todas las víctimas que han sufrido y que siguen sufriendo vulneraciones de derechos humanos sin equiparaciones, todas ellas víctimas, desde luego todo el respeto y todo el reconocimiento. Un momento, Alfonso Alonso ha hablado del Día de la Memoria, que se celebra el jueves. Llevan 2 años en los que no han ido. Es muy difícil que puedan participar, entre otras cosas, porque porque parte de las víctimas, como pasó precisamente con Francisco Caballero, no han sido reconocidas por parte del Partido Popular, y aquí en este caso sí se van a reconocer.